Buenas tardes. Me encargan traerles un poco al recuerdo algunos de los temas que ya han tratado con anterioridad. Mi especialidad es la botánica, ustedes ya lo saben. Entonces voy a dirigir mi énfasis hacia la parte botánica, ¿no? Vamos a ver algo de recursos en general, pero siempre con incidencia en la parte de plantas, que es lo que a mí me interesa en forma personal. Y el tema de medio ambiente, recursos naturales y desarrollo sostenible es sumamente amplio, ¿no? Y se manejan muchos conceptos que han entrado en un ritmo de desuso, algunos por las muchas veces que se trata y en diferentes aspectos, los temas de ecología especialmente. Entonces, para evitar que esta gama de conceptos nos alejen de lo que queremos decir y hacer, solamente mencionaremos algunos de los más importantes. Por ejemplo, el hábitat, y redondeamos la idea como que es el espacio que reúne las condiciones adecuadas para que las especies puedan residir y reproducirse perpetuando su presencia. Yo no sé si ustedes, pero cuando yo estudiaba hace unos años, la idea era siempre, ¿no? ¿Qué es un ser vivo? ¿No? Es un ser que nace, crece, se reproduce y muere. Punto. Ese era el concepto general. Entonces, siempre la tendencia es esa. Un lugar, para ser un lugar adecuado, tiene que guardar las condiciones específicas para que las especies que ahí residen puedan perpetuar la especie, puedan reproducirse y lograr con el objetivo de un ser vivo. Otro de los conceptos que se manejan ahora se refiere a los ecosistemas. Y un ecosistema, que es un espacio vital también, reúne y involucra a más de una especie vegetal como productores primarios, me refiero, ¿no? Que interactúan con los factores inertes o abióticos, clima, temperatura, humedad, etcétera, ¿no? Entonces, podemos ubicarnos en un espacio grande, un ecosistema con características propias también. Cuando hablamos de comunidad, decimos que una comunidad está compuesta por un número de especies que pueden competir unas con otras. Esa es parte del desarrollo de las especies, pero que también puede ser de ayuda mutua. Y conocemos los tipos de interacciones que hay entre los seres vivos, ¿no? Interacciones intraespecíficas o interespecíficas también, que se dan comúnmente en una comunidad biológica. Ahora entramos directamente a la parte de medio ambiente. Y antes, cuando mencionábamos solamente la parte de hábitat, cuando se hablaba de ecología, se mencionaban todos los seres vivos en general y casi nunca se incluye al hombre, al ser humano, como parte de los ecosistemas, por ejemplo. Si nosotros vemos una cadena trófica, vemos una red trófica, una pirámide alimenticia, nunca vemos al ser humano en ninguna ubicación. Yo decía, ¿qué pasó? ¿No? ¿Y por qué no está el ser humano metido ahí? Después, casi como en son de broma, entiendo que en cualquiera de los espacios donde entre el ser humano, siempre desequilibra el ambiente. Siempre, ¿no? Aunque sea sobre los productores primarios, sobre los secundarios, siempre donde ingresa el ser humano, desequilibra el ambiente. Pero hay un espacio interesante que es el medio ambiente, que es algo un poquito diferente, porque este medio ambiente comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y en un momento determinado que influyen en la vida del ser humano. Y ahí está la diferencia con todos los otros conceptos clásicos de ecología, ¿no? Que excluyen, no sé si a propósito, al ser humano, o lo incluyen y lo dan por tácito, lo dan por sobreentendido. Aquí estamos hablando en medio ambiente con todos estos factores que influyen en la vida del ser humano y en sus generaciones, en las generaciones venideras. O sea que si tratamos bien todos los recursos que tenemos hoy, que influyen en la vida del ser humano, el ser humano va a tener un final más o menos interesante. Pero si tratamos mal estos recursos que
se desarrollan alrededor del ser humano, pues su supervivencia va a estar en peligro permanentemente, que es lo que está sucediendo en este momento en muchas de las situaciones que estamos viviendo diariamente. Cuando hablamos de medio ambiente en este tiempo, y para más o menos tener el concepto cercano a nosotros, vamos a hacerlo en base a lo que Antonio Bragg, que fue el ministro del Ambiente justamente en la época pasada, él definió más o menos este tipo de cosas y las ordenó así como vamos a ver. Igual que cuando hablamos de las zonas de vida del Perú o las ecorregiones del Perú, un concepto anterior nos incluía la teoría de Pulgar Vidal, ¿no? Y hablábamos de la quechua, la yunga, la suni, etcétera, ¿no? Hasta llegar a la puna o la janca. Ahora utilizamos lo más cercano a nosotros, que es el concepto de Pulgar Vidal. Ya no son 8 regiones naturales de Pulgar Vidal, sino usamos 11 ecorregiones de las que habla Antonio Bragg, y sobre esto vamos a ir desarrollando nuestro tema más adelante. Entonces, consideramos como medio ambiente primero los factores que no tienen vida, los factores abióticos, y dentro de ellos la energía solar, el aire, el clima, las montañas. Dentro de los seres vivos tenemos las plantas y el suelo, que incluye muchos seres vivos que no necesariamente se notan, no necesariamente se ven. Hay una gama increíble de bacterias, de hongos que viven en el subsuelo que no son conocidos hasta ahora. Tenemos millones de bacterias tropicales que no se conocen hasta el momento. Las plantas casi siempre están asociadas a hongos que les llamamos micorrizas, que tampoco son conocidos para cada especie. Y es así que nos queda un trabajo bastante arduo en el futuro para que esto pueda ser definido finalmente. Entonces, dentro de estos factores, los factores vivos, las plantas, los animales y el ser humano, todo en su conjunto forman los factores ambientales que van a redundar en beneficio del ser humano, ¿no? Beneficio o detrimento, dependiendo del propio ser humano, que es el que lo degrada generalmente, ¿no? Es el ser humano el que degrada las condiciones ambientales hasta llevarnos al peligro de ver extintas muchas especies, o también en peligro la vida propia del hombre. Dentro de los valores naturales, hemos visto algo rápido, queremos considerar en los valores naturales abióticos, el conjunto de factores abióticos, ¿no? Sin vida, inertes también se les llama. Y allí están la energía solar, el agua, el aire, el suelo y el clima. Cada uno de estos lo veremos por separado hasta lograr fijarnos más o menos algunos de los conceptos básicos. Y por otro lado, dentro de los valores naturales están los valores bióticos, los que tienen vida, ¿no? Aquellos que cumplen el proceso de reproducirse y perpetuar la especie. Allí las plantas, los animales, los microorganismos de los que estábamos hablando, que son menos conocidos hasta ahora, y finalmente el hombre, que es supuestamente el que está en la parte más alta de las cadenas vivas. Estos cuadros nos ayudan un poquito a ver cómo entre los factores abióticos la energía solar cumple uno de los factores más importantes de nuestros ecosistemas. El sol, la energía solar que proviene del sol, actúa en primer lugar sobre los productores primarios. ¿Y quiénes son los productores primarios? Las plantas. Siempre las plantas son los productores primarios. Allí empieza, por decir, empieza la vida. Las plantas captan la energía solar y absorben el dióxido de carbono del medio ambiente, ¿no? Por acción del sol se produce la fotosíntesis y como resultado se forman los carbohidratos, carbones, azúcares, etc. Luego, como producto de desecho, está el vapor de agua y el oxígeno, que es lo que nos permite vivir. Pero esos carbohidratos formados
Esos azúcares formados sirven como alimento a todos los demás, ¿no? Consumidores primarios, que son herbívoros, consumidores del orden más alto, los carnívoros, y finalmente al morir, todos estos actúan los descomponedores o microorganismos en el ambiente. Y todo el ciclo, ¿no?, vuelve nuevamente a sucederse, ¿no? Suceden todos estos cambios que nos permiten ver la importancia del Sol. Este es un esquema más o menos general respecto de las capas de la atmósfera y la radiación solar. Nos interesa mucho saber estos espacios, ¿no? Por ejemplo, la ionosfera, que está a partir de los 80 kilómetros hacia arriba, hacia los 120 más o menos, nos permiten deducir que aquí se absorbe la mayor parte de rayos X y parte de la radiación ultravioleta, que si pasaran directamente a la Tierra, pues no habría organismos vivos. Por esto es que esta capa es muy importante para nosotros. La siguiente, que va entre los 50 y 80 metros, es la mesósfera, y aquí las partículas de polvo y las moléculas de gas dispersan los rayos de luz visible y reflejan una parte hacia el exterior, ¿no? Igual, cuando empezamos a bajar, encontramos la famosa capa de ozono alrededor de los 50 kilómetros de distancia, y la capa de ozono es la que absorbe la mayor parte de la radiación ultravioleta que quedaba de la ionosfera. Absorbe esto y no permite que los rayos ultravioletas, que ustedes los usan en los laboratorios como biocidas, ¿no?, para desinfectar el ambiente, ¿no es cierto? Entonces estos rayos no pasan directamente, a no ser por desequilibrios que se están dando en la actualidad, ¿no?, que ya sabemos que hay ciertos agujeros en la capa de ozono que están permitiendo que esto pase. Finalmente nos encontramos con la estratosfera entre los 10.000 metros a los 40.000, y en la base se ubican los espacios donde llegan la mayor parte de los aviones, digamos, ¿no?, más o menos a los 10.000 metros de distancia, o 10 kilómetros de distancia desde la Tierra. Aquí la absorción de radiación por el vapor de agua, y se dan estos dos fenómenos muy interesantes, ¿no? También al final en la troposfera, que es donde la mayor parte de factores actúan directamente sobre el hombre, se dice que del 80 al 35% de la radiación es absorbido o reflejado al exterior por las nubes. El gran problema es cuando a este nivel se juntan muchos de los desechos que van de las máquinas nuestras, ¿no?, como el humo o partículas que se van quemando en la Tierra, en la superficie de la Tierra, y van haciendo más gruesa esta capa de la estratosfera, causando el famoso efecto invernadero que conocemos ahora. Rayos que deberían retornar hacia el espacio se quedan en esta burbuja, ¿no?, causando temperaturas más altas y la concentración de vapores, de gases que son tóxicos a todos los seres vivos. Entonces, más o menos es un esquema general que ocurre con la absorción de los rayos del Sol. Lo que pusimos en la primera parte, que la energía solar actúa primero sobre los productores primarios, estén sobre la Tierra, estén en el fondo de los riachuelos o de los ríos, hay plantas especializadas, o estén en la superficie del mar, ¿no?, como las algas, por ejemplo. Hay algas que producen fotosíntesis y microorganismos que producen fotosíntesis, los protozoarios, algunos de ellos lo hacen. Y se dice que aún la masa de oxígeno que se produce sobre la superficie del mar es tan importante como la masa de oxígeno que se produce en Amazonía, por ejemplo. O sea, no es solamente que el pulmón del mundo está en Amazonía y que si se destruye Amazonía se destruye todo lo demás. El problema es la contaminación del mar también, ¿no? Porque cuanto más contaminación haya, menos posibilidad de fotosíntesis va a haber entre los elementos que viven en el mar. Entonces, de los productores primarios van más o menos en este orden, ¿no? Se alimentan
los consumidores primarios, y están allí los insectos, los batracios, y de estos se alimentan algunos consumidores mayores, como estamos viendo en este lugar. También de los restos de estos productores primarios se alimentan los componentes dentro del agua, que pueden ser aguas continentales, como riachuelos, ríos, lagos, lagunas que hay en la costa, en la sierra, en la selva. Finalmente, los descomponedores cumplen al producir la fermentación, ¿no?, la putrefacción de todos estos organismos vivos que han dejado de existir, y las sustancias minerales vuelven a ser absorbidas por las plantas para que el proceso continúe. Entonces, siempre los productores primarios, entonces, se centran en las plantas, ¿no? Y ahí está lo que decíamos también hace un rato, ¿no? Las pirámides de la vida o pirámides tróficas tienen como iniciador de los procesos al sol sobre los productores primarios, ¿no? Estos, al absorber la energía solar que actúa sobre los minerales absorbidos por las plantas a través de sus raíces del suelo, más el dióxido de carbono absorbido en la respiración de las plantas a través de los estomas, ¿no? Recuerdan los estomas, ¿no?, en la parte inferior de las hojas. Este intercambio gaseoso hace que las plantas finalmente produzcan la energía básica para que todo el sistema de vida empiece o siga con su desarrollo. Y allí, en la siguiente escala, los consumidores primarios, que generalmente son herbívoros, los consumidores secundarios, ¿no?, que incluyen carnívoros de primer nivel, o sea, las aves carroñeras o las aves que son no muy grandes, ¿no?, pero que se dedican también al consumo de los consumidores primarios. Y finalmente los carnívoros de la última fase de la cadena trófica. Y miren, si se dan cuenta, no está el ser humano incluido en ninguno de estos espacios, ¿no?, cuando hablamos en forma natural, porque sabemos muy bien que si el ser humano se introduce en uno de estos espacios, puede hacerlo, no como productor primario, sino más bien como consumidor de los productos primarios, y quema los pastos y quema las grandes sistemas que albergan biomasas importantes de vegetales. ¿Qué hace un agricultor en la sierra o en la selva central, en la selva alta? Tumba el bosque, quema el bosque y siembra otro tipo de cosas. Entonces ya empezó a malograr este ecosistema. ¿Qué hace en el siguiente estrato, ¿no?, en la siguiente parte? Igual, ¿no?, caza, pesca en forma indiscriminada y de igual manera interrumpe este proceso de la cadena trófica. Si uno de los eslabones de la cadena trófica desaparece, lo más probable es que los otros eslabones sufran las consecuencias. O desaparecen también, se acostumbran a un nuevo sistema de vida o cambian de lugar donde vivir. Pero siempre va a haber una incidencia muy fuerte de las actividades que el ser humano realiza dentro de cualquiera de estos espacios de la pirámide de la vida o de la cadena trófica. Allí están las famosas redes que se van formando, que un solo ser no es exclusivo en su consumo hacia los demás, ¿no? De un árbol se puede alimentar muchísimos otros seres, ¿no?, o de una hierba igual, o de las hojas de estas plantas, o de las raíces, o de los frutos y semillas, ¿no? Todo corresponde a un solo elemento de la parte de producción primaria, pero de estos, por ejemplo, hay escarabajos que viven en las raíces, ¿no?, mamíferos que comen frutos y semillas, ¿no? Por otro lado, hay mariposas que ponen sus huevos debajo de la corteza de los árboles, o hay mariposas que viven a expensas de las flores de otras plantas para cumplir el proceso de fecundación y todo esto, pero todo es una red muy interesante que, si se desaparece por acción en el caso de los insectos, por ejemplo, por insecticidas,
que se usan para los cultivos, que no siempre se quedan los insecticidas exclusivamente en los cultivos. Salen, invaden, salen de esos ambientes y matan a miles de otros insectos que están cercanos. Por ejemplo, se ha visto que estos grandes campos productores de soya en Sudamérica, Uruguay, Paraguay, Argentina o Brasil, fumigan sus sembríos de soya con avionetas, ¿no? Y distribuyen los insecticidas a grandes distancias, pero el viento lleva esos insecticidas a lugares cercanos también y hasta lugares bastante más alejados, influyendo drásticamente sobre los otros insectos que no tienen nada que ver, no se comportan como plagas, son parte vital para la reproducción de las otras especies. Si no hay insectos para la fecundación, es imposible que las plantas se puedan reproducir. Y esos insecticidas no solo actúan sobre insectos, que es para lo cual fueron diseñados teóricamente, influyen también sobre aves, reptiles, batracios, hasta mamíferos, ¿no? Como se está viendo ahora. Inclusive muchos de estos insecticidas están actuando sobre las propias personas, los agricultores que viven en estas zonas donde se induce con estos insecticidas a la desaparición de las plagas, porque se está viendo mayor incidencia de cáncer a la piel, se está viendo incidencia alta en la disminución de espermatozoides en animales y en personas también. Entonces, sí hay una incidencia bastante notoria cuando se corta, ¿no? Se interrumpe el proceso natural del intercambio en las cadenas tróficas o en las redes tróficas que se dan en los diferentes niveles. Y esto es igual, es exactamente igual en el continente, en la costa, en la sierra, en la selva, o en el mar, o en las lagunas, en los ríos, en todas partes existe este tipo de interacción entre las especies con los factores del medio ambiente. Ok, hemos visto la primera fase que de los factores abióticos y vimos el sol, ¿no? Un segundo elemento como factor abiótico es el agua. Y entendemos perfectamente el valor del agua, ¿no es cierto? No podríamos vivir sin ella, pero ¿qué es lo que está pasando a nivel mundial en este tiempo? Si bien la mayor parte de agua está en los océanos, hay muchas formas de agua diferentes, ¿no? Que se dan en diferentes espacios también, y estos realizan un ciclo constante, permanente, de uno hacia otro lado. Tenemos que pensar, no como mucha gente dice que se está terminando el agua, se va a acabar el agua. No se va a acabar, el agua nunca se va a acabar, se va a transformar, ¿no? Porque es así, la naturaleza no permite que haya desaparición de elementos, ¿no? Los elementos están allí, solamente que están cambiando su forma muchas veces, ¿no? Y aquí vimos que existen corrientes superficiales, corrientes subterráneas también, están los hielos grandes en las partes altas de las montañas, ¿no? El agua se evapora, ¿no? Directamente de los océanos, de los ríos, de las lagunas, se evapora, se condensa en las nubes, ¿no? Se junta con la transpiración de las plantas, especialmente como espacios grandes, como biomasas muy potentes en la producción de vapor de agua, se condensan y vuelven a precipitar, ¿no? Es todo el ciclo que sigue con su desarrollo. Entonces, o se queda en las partes altas convertidos en nieve, o simplemente con el subir de la temperatura discurren nuevamente hacia los ríos y estos van hacia el mar nuevamente. Entonces, cualquier contaminación desde la base en los bosques, la disminución de la evaporación del agua va a llevar a que todo el sistema sufra cambios que probablemente no podamos ni siquiera explicarnos inicialmente. No, esto es lo mismo
pero para poder entenderlo igual, ¿no? Como el ciclo del agua, está la evaporación, la condensación, ¿no? Está la transpiración de los elementos, de los seres vivos, incluyéndonos, ¿no? Igual de la sublimación de las nieves, ¿no? Se condensa, se contiene en la atmósfera y por cambios de temperatura precipita. Otra vez se discurren hacia los ríos, las lagunas, el mar y sigue el proceso, ¿no? Todo esto, como les decía, va a ir cambiando a veces las cantidades en los diferentes lugares. Si hace un tiempo una cantidad importante estaba en los glaciares, esta agua contenida en los glaciares por los cambios climáticos que se están dando últimamente, está disminuyendo el agua aquí, pero está aumentando aquí. Está disminuyendo en las partes altas, pero está aumentando en los océanos. Y hay peligro de que muchos lugares, muchas ciudades que están en espacios donde antes el nivel del agua estaba al nivel del suelo, pues esas ciudades puedan quedar debajo del agua en el futuro, ¿no? Porque la cantidad de agua en los océanos va a aumentar cuando se deshielen las cumbres que conocemos como los glaciares, ¿no? Este es un esquema muy interesante. Y fíjense que bueno es saberlo, porque no es muy fácil que tengamos un concepto bien formado sobre esto. Del 100% del agua que existe en el mundo, del 100% de agua que existe en el mundo, el 97% no es consumido por nosotros. No podemos consumirlo porque es agua salada. Está en los océanos. El 97% no es poca cosa. Y solamente el 3% es agua dulce. Pero ni siquiera consumimos ese 3%, porque de ese 3%, el 68.7% está en los casquetes helados y en los glaciares, y el 30% está en agua del subsuelo, ¿no? En el agua del subsuelo. Otra parte está en el 0.9%, o sea, menos de un 1% de agua está formando la parte superficial. Y miren bien, de esta agua superficial de la que podemos tomar, que podemos utilizar en la casa todos los días para bañarnos, para lavar las cosas, etc., el 87% está en los lagos, a los cuales no accedemos. No accedemos a esa agua. En las lagunas de la selva, en los lagos altoandinos, en el lago Titicaca, hablando solo de nuestro medio, pero en todo el mundo estamos hablando de esto. Y en los pantanos hay 11%, y el agua de los ríos solo es el 2% de este 0.9% del 3% que nos sobraba aquí. O sea, no es nada el agua que tenemos y estamos maltratando. Es casi nada de toda esa agua. Y se ha tratado de transformar esta agua de los océanos en agua que se pueda tomar, en agua que se pueda almacenar en otros sitios, y es carísimo. Los procesos son sumamente caros. Cuanto más fácil es tratar de cuidar lo poco que tenemos en estos espacios, ¿no? Lo más fácil sería para los seres humanos, que supuestamente somos inteligentes y podemos desarrollar procesos importantes para el cuidado del medio ambiente, pues no está pasando nada de eso. Simplemente todos estos procesos siguen con el inicio que han tenido hace unos años, y vamos malogrando el ambiente cada vez más, y no sabemos hasta dónde va a llegar esto. Por esto a mí me gusta este esquema, porque nos hace pensar con mucho temor qué está pasando con este poquitito que me queda, ¿no? Con este 2% del 1% que es el agua dulce que tenemos nosotros. Y estamos maltratando aún el agua del subsuelo, ¿no? Todo está cambiando muchísimo con situaciones que vamos a lamentar en el futuro. Esto lo conocemos muy bien, lo hemos visto, lo vemos a cada paso. Se supondría que lo que más se recomienda en este tiempo es consumir los peces del mar,
¿no? Los peces del mar, en vez de carnes rojas o carnes de pollo que están siendo tratados con antibióticos, con hormonas tan potentes que al final de cuentas le están haciéndonos daño a nosotros, y que debemos consumir peces del mar. Pero los peces del mar están tan contaminados como los animales que están sobre la tierra. La mayor parte de los desagües de las ciudades van al mar. La mayor parte de los desagües de las grandes ciudades van a los ríos y de los ríos van al mar. ¿Cuántas ciudades en el mundo procesan sus desechos de agua? Son poquísimas las grandes ciudades, porque no hay. Nosotros estamos abusando de nuestro ambiente todavía porque pensamos que nunca se van a terminar. Pensamos que nunca se va a acabar el agua que tenemos. Es cierto, ya estamos sufriendo algunos problemas. El concepto, cuando estamos viajando, el concepto que se tiene cuando estamos viajando y llegamos a la orilla de un río, ¿no? Y qué bonito, por ejemplo, el río Mantaro, y lo vemos desde arriba y nos acercamos un poco y empezamos a ver restos de seres humanos y nos alegramos. Ah, qué bueno, estamos cerca de la ciudad. Ese es el comentario, ¿no? Qué bueno, hay suciedad, hay basura, debemos estar cerca de una ciudad. En vez de pensar de otra forma, ¿no? De cuidar esos espacios, estamos más bien tomando como referencia algo que es completamente negativo para nuestra subsistencia. La mayor parte de las factorías que transforman o que pescan en alta mar, sus residuos todos los vierten al mar. Todos, absolutamente todos sus residuos los vierten al mar. Entonces, estamos cuidando este recurso grande que no se defiende, no tiene forma de escaparse como los seres vivos que podríamos cambiar de lugar de vida si no nos conviene. El agua está allí, ¿no? Y va a depender del trato que le demos. Las roturas de los propios barcos que trasladan petróleo, de las tuberías que sacan de los viaductos o de los oleoductos que sacan petróleo de la selva. Esto es terrible, ¿no? No lo vemos aquí, vemos a veces alguna que otra noticia, pero cuando hemos trabajado en selva amazónica, hemos visto que esto es común en selva amazónica. Y hay riachuelos completamente llenos, en vez de llevar agua, llevan restos de petróleo. Ni un solo ser vivo hay allí, ni un solo ser vivo, ¿no? Todo está puesto así en contra de la naturaleza y por supuesto en contra de nosotros mismos. Otro de los factores naturales es el aire, ¿no? Y que es importante también. Cada vez la gente está fumando menos, gracias a Dios. En la universidad hay grandes carteles que están ahí con que lugares fuera del consumo de tabaco, ¿no? Nos sentimos hasta orgullosos de lucir por lo menos los cartelitos, ¿no? Hasta que la gente se esconde y se va a fumar afuera del patio o a la vuelta de la esquina, lo que sea, pero por lo menos estamos siendo conscientes cada vez de que nos estamos haciendo daño y que son daños irreversibles, ¿no? La gente, mientras somos jóvenes, todavía podemos darnos el lujo de pensar, no, a mí no me pasa nada, ¿no? Pero pasan los años y ya empezamos a sentir algunos problemas y al final de cuentas tenemos complicado todo el organismo. No solamente por lo que fumamos, sino por lo que fuman otros también. Entonces, el aire es otro de los factores abióticos, inertes aparentemente, porque tienen movimientos por cambios de presión, cambios de temperatura, etcétera, pero son importantísimos para el desarrollo de la vida en cada uno de los ecosistemas en los que nos movemos. Y están ahí. ¿Cómo graficamos el aire si no lo podemos ver? ¿Cómo dibujamos el aire? ¿No? Tenemos que hacerlo simplemente en esta forma, ¿no? Utilizando flechas, utilizando signos que nos indican que sí, que de tal fecha o de tal lugar a tal lugar hay vientos, ¿no? Cuando viajamos hacia el sur, antes de entrar o pasar de Ica un poco más al sur, vemos grandes letreros, ¿no? Que los vientos Paracas o los vientos tales vienen de tal hora a tal hora, ¿no? Sabemos que vienen porque sentimos su fuerza y vemos que arrastran partículas de arena en grandes cantidades, pero finalmente no podemos graficarlo por sí mismo, tenemos que graficarlo en esta forma más o menos, ¿no? El aire que está rodeándonos, el aire que dispersa las semillas de un diente de león como este, por ejemplo, y allí vemos su importancia, ¿no? La importancia del aire para producir energía,
para producir la migración de las nubes y luego las lluvias, etcétera, etcétera, o para dispersar semillas que son tan importantes en todos los ambientes donde nos encontremos y aún como medio vital para aves de diferentes especies. Este aire tiene componentes. La mayor parte en los componentes del aire es el nitrógeno en un 78%, el oxígeno, que es menor, es un 21%, y otros gases, el 1% nada más. Y dentro de ese 1% tenemos montones de gases, ¿no? Varios que están allí. Nuevamente, nitrógeno, casi el 80%, 79%, oxígeno, 21%, y los otros gases están argón, anhídrido carbónico, neón, helio, criptón, hidrógeno, ozono, xenón, cada uno en menores cantidades en la lista que tenemos aquí. Pero esto es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? ¿Qué tan importante es mantener este porcentaje de oxígeno en el ambiente? Si disminuimos las plantas, si contaminamos el mar, definitivamente esta producción de oxígeno se va a ver limitada cada vez más. Si subimos desde la costa hasta Ticlio, a la Puna que conocemos, la cantidad de oxígeno se enrarece, ¿no? Tenemos mayor dificultad para poder respirar porque hay otros elementos que están cubriendo por presión, la presión atmosférica, estos espacios, y el oxígeno es rarísimo. Por esto es que nos agitamos, queremos correr, queremos hacer un esfuerzo y nos mareamos, sentimos problemas, porque esa cantidad de oxígeno tiene dificultad para distribuirse en nuestra sangre y alimentar nuestros tejidos, etcétera, etcétera. Entonces hay problemas. Si contaminamos el aire, estamos fritos, ¿no? Perdón la palabra, pero no hay otra forma de decirlo. Estamos fritos, pescaditos, porque definitivamente nos estamos aniquilando. El único ser vivo que malogra su propia casa es el ser humano. El único ser vivo que destruye su propio ambiente es el ser humano. Todos los otros seres vivos cuidan como oro su espacio vital. El ser humano no le interesa, ¿no? Aparentemente, porque está confiando que su casa es el lugar donde duerme, ¿no? Donde llega y donde tiene su familia, pero nuestra casa es la Tierra. Si el planeta Tierra se desintegra o llega a sufrir problemas grandes, todos los seres humanos vamos a sufrir. Y no es que sufro yo y que se mueran los chilenos, ¿no? O no es que yo estoy bien y que se mueran los ecuatorianos, no, igualito. Problemas ambientales van a cubrir todos los espacios, así como lo estamos viendo gradualmente en este tiempo también. Y parte de la contaminación del aire la vivimos todos los días. Lima es una de las ciudades más contaminadas del mundo. La semana antepasada publicaron que Santiago de Chile se ha ubicado en el primer lugar y casi se mueren los chilenos porque ni idea tenían que Santiago fue considerada como la ciudad más contaminada del mundo hace un par de semanas, ¿no? Entonces, y se han preocupado inmediatamente, ¿no? Lo bueno es eso, que han tomado cartas en el asunto y han puesto ya reglas nuevamente como antes. ¿Se acuerdan en el Perú? No sé si estaban todavía ustedes, pero había la calcomanía azul y la calcomanía blanca, creo que eran, ¿no? Algunos carros que tenían calcomanía azul podían transitar lunes, miércoles y viernes, y otros lo hacían martes, jueves y sábado. O sea que no todos podían sacar su carro todos los días, y parece que vamos a tener que llegar a esto, ¿no? La cantidad de vehículos que hay en nuestra ciudad es alarmante, no solamente por los embotellamientos y todo esto, es más bien por la producción de contaminantes ambientales que son altamente tóxicos, ¿no? El humo de los carros, el monóxido de carbono es altamente tóxico. Si fumando nos hacemos un daño terrible, porque estamos dándole lugar al carbono a formar parte de nuestra hemoglobina, imagínense con el humo que respiramos, que es de otro origen. Al final de cuentas estamos respirando o dándole a nuestros tejidos, en vez de hemoglobina, ¿cómo es ese compuesto? Carboxihemoglobina, me parece. Es un compuesto tan pesado que al final pues estamos en problemas, ¿no? Se han vuelto famosísimas las huelgas y en todas las huelgas se queman llantas, ¿no? Como una gran cosa, como si fuera pues un proceso tan novedoso que va a mover a las autoridades a que cambien su proceder.
Y por otro lado, me alegra que los componentes de los aerosoles últimamente son menos pesados también, ¿no? Cada vez están cambiando del gas que tienen los aerosoles a otros mucho menos tóxicos, pero de hecho esto se está dando comúnmente en nuestro ambiente. Y miren bien, ¿no? Decíamos que el medio ambiente está conformado por factores bióticos y abióticos, pero en relación con el hombre, en relación con el medio, con el ser humano. ¿Qué estamos haciendo con nuestro medio ambiente? Es la pregunta. Ustedes se han dado cuenta de lo que ocurre, creo que todos nos damos cuenta todos los días, ¿no? O estamos yendo en el auto propio o estamos en una unidad de transporte público y por las ventanas de los micros vuelan cáscara de plátano, botellas vacías, vuelan bolsas de chisitos o de cualquier otra cosa, y a nadie le interesa, ¿no? A nadie le interesa, ¿no? Y pasa. Aún automóviles de personas que se supone están en un nivel un poquito alto, como se podría pensar, no existe para mí ese tipo de diferencias, pero sucede igual, exactamente igual, ¿no? No nos estamos preocupando por la emisión de gases de los carros, pero aún en lo mínimo tenemos problemas. Una vez en una reunión que tuve, estábamos conversando con la gente sobre este tema, ¿no? Y les digo, ¿quiénes han venido en ómnibus? La mayoría había venido en ómnibus, ¿no? Y les digo, a ver, ¿tienen sus boletitos en el bolsillo? ¿Su boleto de pasaje? Ah, sí, Y empezaban a buscar por todas partes y no había boletito. Le dije, ¿qué pasó con el boleto? No, ya está tirado por la calle, es un boleto entre todos los de acá, o 5 boletos de toda en el salón de al lado, 5 boletos más, en el salón de más arriba y más. Entonces, estamos matándonos, ¿no? Estamos haciendo de nuestro mundo toda una situación que va a ser incontrolable en el futuro, ¿no? Y hay cosas, ustedes lo entienden tanto o mejor que yo, que no se van a descomponer de un día para otro, ¿no? 20 años, 30 años, 100 años para descomponerse algunos tipos de productos que usamos corrientemente. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de estos factores que influyen en la vida del ser humano? El otro factor abiótico en sí mismo, pero que alberga a todo, la mayor parte de los otros seres, es el suelo. Y el suelo tiene un proceso de formación. El suelo tiene varios componentes que se van formando gradualmente. No es que ya los suelos se hayan aparecido así de un momento a otro. Se han ido formando desde el lecho rocoso, como estamos viendo aquí, por fragmentos de rocas que poco a poco se van degradando y van haciendo cada vez partículas más pequeñas, ¿no? Hasta llegar al limo, que es el que puede dar no solamente la humedad que requiere una semilla para germinar, sino también partículas de minerales tan ínfimas que pueden ser absorbidas por las plantas, ¿no? Disueltas en agua. Entonces, esto va a ir sucediendo así. Los primeros pobladores sobre estos desechos rocosos o minerales tendrían que ser los musgos y los líquenes, ¿no? Como base. La muerte de estos elementos va formando parte del suelo también, lo que ya es parte de la materia orgánica que también necesitan las plantas. Lo siguiente, la presencia de los detritos orgánicos que están allí, ¿no? Las hierbas y arbustos como siguiente fase, ¿no? Y luego los famosos árboles con sus raíces profundas. Dentro de todo esto se mueven infinidad de otros seres que conocemos, ¿no? O que desconocemos más bien, porque ni idea tenemos de cuántos insectos tenemos aún en el mundo. Yo recuerdo que cuando trabajaba en selva amazónica y se mencionaba la cantidad de plantas que tiene Perú no se habían contabilizado ni siquiera 15.000 especies de plantas con flores, fanerógamas, ¿no? Nada, nuestros registros eran 14.700 no sé cuántas especies de plantas fanerógamas, ¿no? Empezamos a trabajar en un proyecto, pero así súper acelerado, del estudio de las plantas peruanas. Y en menos de 15 años que yo estuve trabajando en el proyecto Flora del Perú, subimos a 17.177 especies.
O sea, cuando se produjo el primer catálogo de plantas peruanas, ¿no?, como producto del trabajo del proyecto Flora del Perú. Paralelo a esto, se hablaba de una cantidad increíble de insectos. Se hablaba que estábamos en el quinto o sexto lugar en el mundo en cantidad de insectos clasificados, ¿no?, que ya estaban identificados, mejor dicho. No se sabía más. Y en un momento en que estuvimos trabajando, colectando plantas y tratando de ver las especies, se integró un nuevo proceso para estudio de insectos, que por supuesto que era súper masivo y malo si es que se hubiera hecho en muchos lugares, pero en el lugar donde yo estuve, en Puerto Maldonado, se tendían como sábanas muy grandes debajo de algunos árboles, ¿no?, muy grandes, ¿no?, que abarcaban casi toda la copa de los árboles. Algunos de nosotros mismos nos propusimos subir hasta la cumbre de los árboles y bajar fumigando ese árbol, ¿no?, toditito, desde 50 metros desde alto hasta abajo, bajábamos fumigando los árboles con algún insecticida DDT, creo que era en ese momento. Finalmente, después de una primera evaluación, Perú pasó al primer lugar en el mundo en la cantidad de insectos, que no se conocían. Pasó no recuerdo el número de especies, creo que estábamos por 1.200, me parece, triplicamos esa cantidad, porque no se conocía, no se habían colectado estos seres vivos. Entonces, todo lo que está en la naturaleza está tan bien coordinado que un árbol puede albergar miles de insectos en la corteza, o sea, sobre la corteza, en el interior de la corteza, debajo de las cortezas, en las raíces, en el cuello de las plantas, en las propias raíces. O sea, todo es un mundo tan grande, sin contar las hojas, ¿no?, las ramas, los ápices y cada espacio que tienen las plantas. El suelo, entonces, así formado, tenemos alguna gráfica más como esta, ¿no?, en lugares donde no habían plantas, simplemente humedad, la humedad y el viento empezaron a erosionar la roca y se produce la famosa meteorización de la que se habla. No, se meteoriza la roca, se rompe cada vez en espacios, en tamaños más pequeños y va formando la parte inorgánica del suelo. Entonces, hablamos de los musgos, de los líquenes que al morirse forman la parte orgánica y sigue el proceso, ¿no? Sigue el proceso y aumenta la cantidad de suelo útil para lo que conocemos en los diferentes lugares del mundo, ¿no? Nosotros tenemos espacios en cada tipo, tenemos desiertos que no tienen ni una sola planta, donde pasó directamente de la roca madre a la superficie, que es la rotura de las rocas en partículas más pequeñas, y se formó la arena y se quedó allí porque no hay humedad. En los desiertos casi no hay humedad, por esto es que no se formaron las otras capas, pero donde hubo un poco más de humedad, exclusivamente o más bien en espacios más amplios, empezó a formarse mayor cantidad de suelo porque siguieron creciendo estos líquenes, helechos, musgos y arbustos y cada vez animales más grandes empezaron a vivir aquí, y al morir ellos se aumentó la cantidad de suelo hasta lo que ahora conocemos. Amazonía era un vacío debajo del nivel del mar. Amazonía fue eso, hasta hoy hay espacios que son bajo el nivel del mar. Entonces se fue llenando ese espacio con lo que venía de los Andes, lluvias torrenciales en los Andes, lavando rocas, rompiendo rocas, deshaciendo rocas, meteorizando rocas y el viento, y todo esto se iba almacenando en Amazonía, en la parte baja. Y se ha ido juntando y se ha ido juntando en capas y capas y capas hasta lo que conocemos hoy. Es por esto que en la Amazonía no hay rocas. Es casi imposible encontrar rocas en Iquitos, ¿no? O Pucallpa, ¿no? Las rocas están más arriba, ¿no?, por Aguaitía, saliendo de Pucallpa, por Tingomaría, ahí se pueden ver rocas y se pueden ver cerros. En Amazonía Baja no se ven cerros, no hay rocas, porque todo fue acumulación, acumulación y acumulación de los restos que vienen de los Andes. ¿Por qué le llamamos entonces suelos aluviales a los suelos de Amazonía? Por eso, porque fueron traídos por la corriente de los ríos desde la zona altoandina. Y allí se formaron estos primeros espacios para el crecimiento de árboles grandes. Espacios profundos, pero
la parte orgánica muy débil, muy corta, ¿no? El espacio orgánico del suelo en la Amazonía tendrá 20 a 25 centímetros de ancho, no hay más. Y todo lo demás es arcilla, es limo, muy fino, ¿no? Finísimo, poco permeable, y por esto no puede dar cabida a raíces más profundas. Porque ¿qué hacen las raíces al fondo si no tienen nada que absorber? No pueden vivir sola, o las raíces no son solo para sujetar la planta, son también para absorber elementos que están disueltos al fondo de estos suelos. De la contaminación de suelos ni hablar, ¿no? Lo vemos todos los días. Esto es tan común, lastimosamente, lo que hablábamos hace un rato. Nos alegra estar 2 o 3 horas por la carretera viajando a algún sitio y de repente un basural. ¡Ah, qué bueno! Estamos por fin cerca de una ciudad, ¿no? Y esas referencias que debieran ser, decíamos, desagradables, se vuelven para nosotros, hasta nos animan cuando vemos un basural después de 3 o 4 horas de viaje. Debemos estar cerca a una ciudad. Y es cierto, ¿no? Avanzamos media hora más y está una ciudad, cualquiera que sea, donde sea que vayamos. Esto distingue a las ciudades ahora, es el signo más conspicuo, más visible de que estamos llegando a una ciudad, ¿no? Y desgraciadamente el plástico en mayor cantidad, ¿no? Los plásticos están cubriendo arbustos y zonas de la costa aún. La otra forma de contaminar los suelos, los herbicidas famosos, ¿no? Para matar a las hierbas, supuestamente hierbas nada más, pero después de regar estos campos, después de las lluvias, estos herbicidas pasan a los riachuelos, de los riachuelos a los ríos y de los ríos al mar. Y todo este proceso prosigue hasta lo que conocemos ahora, ¿no? Como una contaminación imparable. La otra manera, la fumigación con insecticidas, de la que hablábamos hace un rato también, no solamente contaminan el aire, ¿no? Contaminan el suelo también. Y lo más tremendo es que no hay límite para la propaganda, ¿no? La propaganda dice, con gran poder residual. Pucha, y nos sentimos contentos de que tengan los insecticidas un gran poder residual. Y es contra nosotros, ¿no? No es que va a durar mucho más y que van a morir más insectos. Eso está yendo contra nosotros. No podemos ni pensar de que estas cosas puedan ser positivas para nosotros. Igual que cualquier insecticida para la casa, tiene un tremendo poder residual y mueren cucarachas un día o 2. Las siguientes cucarachas ya se alimentan más bien del insecticida, pero cada aspecto de nuestro desarrollo incluye parte de nuestra responsabilidad, ¿no? Lastimosamente no pensamos en la responsabilidad, pensamos en los beneficios que obtenemos de cada uno de estos recursos, pero no en la responsabilidad de cuidarlos, por supuesto, ¿no? La minería es otro punto tan mal llevado en nuestro país que estamos haciendo esto de la tierra, ¿no? Esta explotación a tajo abierto se da en muchos lugares, ¿no? Toquepala especialmente se notan estos espacios, lo que fue La Oroya, lo que fue Cerro de Pasco, que la ciudad de Cerro de Pasco es la tercera vez que ha cambiado de ubicación, ¿no? Porque Cerro de Pasco estaba arriba y abajo todo era un agujero increíblemente grande por minería y se estaba hundiendo la ciudad, ¿no? Y ya terminó de hundirse en algunos sitios por este tipo de trabajo simplemente, ¿no? Al mismo tiempo, contaminación del aire, del suelo, todo el ambiente, ¿no? Y el contenido de plomo en los pulmones es tremendamente alto en los pobladores de estas zonas. Los promedios de vida de la gente que vive en ciudades como La Oroya son bajísimos, ¿no? Bajísimos, menos de 35 años, ¿no? Hasta 30 años se está viendo. Cierto que hay muchas personas que pasan 60, pero la mayoría de niños están padeciendo ya enfermedades bronquiales muy altas. Lo que sucede en Amazonía con la fiebre del oro es desastroso, ¿no? Y no es el hecho tan solo de horadar el suelo,
tumbar los árboles y nada más. Es cuestión de los minerales que se están utilizando para conglomerar el oro, el mercurio especialmente, ¿no? Y todo ni siquiera se queda aquí, ¿no? Van a los ríos y de ríos hasta el Atlántico también. Entonces, todo el sistema nos está llevando a pensar que nos estamos metiendo en problemas cada vez más profundos, ¿no? Viendo esto nada más. El otro de los factores inertes o factores abióticos es el clima, ¿no? Y el clima está influenciado por temperatura, humedad, presión atmosférica, vientos y precipitaciones. Esto es lo que entendemos por el clima que nos rodea. Entonces es la conjunción de factores abióticos como la temperatura, la humedad, presión, vientos y precipitaciones en un determinado espacio y tiempo. Para nosotros es notorio, ¿no? Muy notorio saber que nuestro país es grande, es interesante nuestro país, pero es tan complicado que es muy difícil entender lo que pasa en nuestro país y lo que debiera pasar. Tenemos lo vamos a ver cuando repasemos un poquito las ecorregiones del Perú, pero tenemos espacios increíblemente diferentes, ¿no? Y personas diferentes. No es igual el costeño del norte, el costeño del centro y el costeño del sur. Definitivamente no. Y no es igual el mango que se produce en Chulucanas, el mango que se produce cerca de Lima, en Chancay, y el mango que se produce en Arequipa. Son completamente diferentes y esto nos ha dado problemas terribles nos ha dado el ser un país tan variado en climas y espacios como suelos, por ejemplo. Ustedes saben que si alguien compra un producto en el extranjero, quiere que ese producto sea del mismo tamaño, de la misma calidad y del mismo contenido químico, siempre, ¿no? Y ya se dio Japón el lujo de sacar sandías cuadradas, ¿no? Para que quepan 4 sandías exactamente en una caja, no más. Y todas las sandías tienen que ser chiquititas. Eso nos ha llevado a terribles problemas, ¿no? ¿Qué piña se encuentra usted en el mercado? ¿Encuentra alguna piña de este tamaño ahora? Nunca más. Hacen años que yo no veo una piña de este tamaño. Y las piñas que venían de Pucallpa eran de este tamaño, así de gruesas. Pesaba por lo menos 8 kilos cada piña. Tú la partías y se llenaba de agua hasta el suelo. Era riquísima la piña, pero no es comercial, pues. ¿Qué son comer a la piña chiquita? Que la gente pueda comprar 3 o 4 y llevarle su canastita y ya está, y partirle y se acabó, ¿no? O hacer cualquier cosa y envasarlas y venderla en cajitas en wow. Eso es todo. O sea, el comercio nos está llevando a matar nuestras especies tan excelentes por la diferencia de ambientes que tenemos, que estamos haciendo de nuestro país no sé en qué va a terminar todo esto, pero de verdad estamos perdiendo mucho. ¿Qué tipo de papa se producía hace 20 años y qué tipo de papa estamos comiendo hoy? Hace 20 años se producían por lo menos 80 variedades de papa en cada lugar. La familia Quispe producía la variedad Chaucha, la familia Sánchez producía la variedad Chiric, la familia tal producía tal variedad. Todo el mundo cosechaba al mismo tiempo e intercambiaban sus variedades de papa. Ahora no. Ahora todititas las familias tienen que producir papa grande, blanca, que entre a la máquina y salgan papas para la pollería. Punto. No interesa variabilidad, no interesa absolutamente nada. Interesa el comercio. Y esto nos está llevando a que maltratemos cada uno de los aspectos que estamos viendo. Aire, suelo, porque estamos metiéndole mucho más insecticidas al suelo, mucho más abonos sintéticos, y estamos haciendo de nuestros ambientes inertes. Deje de usar abono para ver si esos suelos van a producir papa otra vez. No va a producir ni moscas, ¿no? Nada más, porque son inservibles esos suelos, si es que no se le adicionan estos elementos. Por esto que es peligroso al camino donde nos estamos metiendo, es sumamente complicado. Pero bueno, veamos algunos de estos factores que influyen en el clima. Existe una serie de factores que pueden influir sobre estos elementos. Por ejemplo, la latitud. Y ahí hablaba de la zona norte, la zona centro y la zona sur, sin hablar de costa, sierra y selva, ¿no? Y cuando Perú empezó a exportar mangos, que no es una especie peruana, es una especie introducida, pero resulta que muchos de los productos de otros países que llegan a Perú son mejores después que en sus propios países.
Los mejores mangos del mundo se estaban produciendo en Perú. Y eran los mangos de Chulucanas, justamente. Perú exportaba mangos de Chulucanas. Hasta que hubieron problemas de clima en Chulucanas y Perú empezó a meterle manguito de acá de Chosica, de la zona de Santa Eulalia, ¿no? Porque se parecían a los mangos de Chulucanas, empezó a meterle mango de la costa sur. Se descubrieron estas cosas muy rápidamente y nunca más compraron mango a Perú. Ni del norte, ni del centro, ni del sur. Porque no podemos, no somos país agrícola y esto le duele a mucha gente. Nosotros no somos un país agrícola, no podemos darnos el lujo de producir un mismo producto en zonas muy amplias, no podemos, porque tenemos diferentes suelos en cada espacio del Perú. Entonces sembremos en Amazonía, nos tiramos el bosque abajo y sembramos Amazonía porque todo es igualito. Ese es el peor error que cometimos. Yo cometí ese error, porque yo comentaba eso. Amazonía es uniforme, llueve igual, sale el sol igualito, todo es igualito en Amazonía. Mentira. Alrededor de Iquitos, solo alrededor de Iquitos hay más de 15 ecosistemas diferentes, donde el 30% de plantas son idénticas, el 70% son diferentes. Y si hay plantas diferentes, hay polinizadores diferentes y hay dispersores de semillas diferentes. Esa es la variabilidad de Perú, esa es la megadiversidad de Perú. Y Perú no puede darse el lujo de producir un mismo producto